Cuando Tauro entra en escena, la tierra tiembla suavemente bajo sus pasos, no por violencia, sino por la fuerza serena de quien sabe exactamente quién es y hacia dónde va. No necesita levantar la voz para hacerse escuchar, ni imponerse para hacerse respetar. Su esencia es la roca que no se mueve ante la tormenta, la raíz que se hunde en la tierra y no se deja arrancar por ningún viento por más soberbio que sople. En el universo astrológico, Tauro es el signo de la voluntad persistente, del temple inquebrantable, del valor silencioso que no busca demostrar nada, pero que termina demostrando todo. Cuando el prepotente se cruza en su camino, con su energía desbordante y su necesidad constante de validación, el nativo de Tauro no necesita competir. No entra en el juego del ego inflamado ni responde con bravuconadas. No lo necesita. Porque en su interior vibra una seguridad ancestral, una convicción profunda de su propio valor. Los prepotentes, con todo su ruido y su brillo fugaz, se sienten inconscientemente inquietos ante esa solidez. Donde ellos necesitan gritar, Tauro guarda silencio. Donde ellos necesitan demostrar superioridad, Tauro simplemente permanece. Y en esa permanencia está su victoria. Tauro no se abalanza, avanza. Paso a paso, sin apurarse, sin desviarse, sin ceder. Tiene una paciencia que puede desgastar al más obstinado de los adversarios. Frente a un prepotente que intenta imponer su voluntad a la fuerza, el toro no embiste de inmediato. Observa, analiza, espera. Y luego, cuando ha llegado el momento exacto, ni antes ni después, actúa con una contundencia tan firme y medida que desarma cualquier intento de dominación. Porque su acción no es impulsiva, es certera. Tauro no necesita responder a la provocación con violencia, porque su sola presencia ya es un recordatorio de que no todo puede doblegarse. Su regente, Venus, le otorga un don precioso, el del equilibrio entre la fuerza y la belleza, entre la firmeza y la diplomacia. Esto le permite tratar al prepotente sin descender al terreno del conflicto destructivo. Tauro es capaz de poner límites con elegancia, de detener el abuso sin recurrir al mismo lenguaje hostil. Donde otros responderían con furia, él responde con hechos. Donde otros se agotarían discutiendo, Tauro mantiene su curso con una terquedad sagrada. Esa terquedad, tan criticada por quienes no la comprenden, es en realidad su más poderoso escudo, es la manifestación terrestre de su lealtad a sí mismo, a sus principios, a su verdad. Tauro vence al prepotente no en el campo de batalla del ego, sino en la arena de la constancia. Porque mientras el prepotente se desgasta tratando de imponer, de dominar, de eclipsar, el toro simplemente sigue adelante. No se aparta, no se detiene. Y esa perseverancia termina siendo la lección más dura para quien intentó doblegarlo. Tauro no discute su valor, lo demuestra en el tiempo. Y el tiempo siempre está de su lado. Además, su conexión con lo tangible, con lo real, con lo concreto, le da una ventaja decisiva. El prepotente vive muchas veces en la ilusión de su propio poder, en el espejismo de su superioridad. Tauro vive en la realidad. Sabe lo que vale porque lo construye, día tras día. Su autoestima no depende de los aplausos externos, sino de lo que ha logrado con sus propias manos, con su esfuerzo silencioso. Por eso, cuando alguien intenta imponerse con altanería, el toro lo mira con la tranquilidad de quien no necesita competir por un lugar, porque ya lo ha ganado con trabajo. Cuando las cosas se ponen difíciles, Tauro se crece. Su resistencia no es solo física, sino emocional y mental. No se deja arrastrar por la provocación emocional del prepotente. No cede al chantaje, ni al juego del miedo, ni al teatro del poder. Él sabe que quien más necesita demostrar fuerza es quien en el fondo más teme perderla. Y esa sabiduría le permite mantener su centro, incluso cuando todo a su alrededor parece sacudirse. En ese centro radica su fuerza invencible. Y aún hay más. Tauro tiene una intuición terrestre, un instinto que le permite reconocer cuando una situación lo está empujando a traicionarse a sí mismo. El prepotente intentará manipular, persuadir, forzar. Pero el toro siente en lo más profundo de sus entrañas cuando algo no va con él. Y cuando lo siente, se detiene. No lo moverán promesas vacías ni amenazas altisonantes. Porque su fidelidad es a su propia verdad. Y a esa verdad no renuncia por nada ni por nadie. Así, el manual para Tauro frente a los prepotentes no es una estrategia de confrontación directa, sino de afirmación interna. Su triunfo no radica en aplastar al otro, sino en mantenerse inquebrantable.
En recordar que su poder está en su constancia, en su paz interior, en su compromiso con lo que ama y valora. En seguir su camino sin desviarse por el ruido externo. En proteger su espacio con la misma fuerza con la que la tierra protege la semilla que guarda en su seno hasta el momento de florecer. El prepotente puede gritar, empujar, tratar de humillar. Pero no puede entrar en el templo del alma taurina. Porque ese templo está hecho de roca, de raíces, de silencio y de verdad. Y quien intenta avasallarlo, termina por agotarse ante su calma. Porque el toro, cuando decide resistir, resiste como la montaña, sin moverse, sin ceder, sin caer. En este mundo de fuegos artificiales y egos inflados, el alma de Tauro es una fortaleza silenciosa. Su poder no se impone, se manifiesta. No responde, permanece. Y en esa permanencia está su gloria. Porque al final, cuando el humo se disipe y las voces se apaguen, quedará en pie quien supo permanecer fiel a sí mismo. Y ese, sin duda, será Tauro. La energía de Tauro no solo reside en su capacidad de mantenerse firme frente al arrebato de los prepotentes, sino también en su profunda conexión con los ciclos naturales, con el ritmo sagrado de la vida, con esa sabiduría telúrica que le permite saber que todo en la existencia madura a su debido tiempo. Esta relación con la naturaleza no es simplemente estética o práctica, es un código interno, una brújula sagrada que le permite al nativo de Tauro reconocer cuándo actuar, cuándo resistir y cuándo retirarse con dignidad sin ceder un ápice de su integridad. Esta conexión profunda con la tierra le otorga una ventaja que los prepotentes, habitualmente desconectados de sí mismos, no pueden comprender ni imitar. Mientras ellos se consumen en la urgencia de ser vistos, Tauro se fortalece en el arte milenario de la espera fructífera. Hay una dimensión sagrada en el silencio taurino. No es el silencio del que teme hablar, sino el del sabio que elige cuándo hacerlo. El prepotente suele malinterpretar ese silencio como debilidad, como sumisión o falta de iniciativa. Grave error. Porque ese silencio es en realidad un arma de precisión. En él, Tauro mide, calibra, evalúa. Y cuando habla, cada palabra es como un ladrillo en la construcción de una muralla infranqueable. Porque Tauro, regido por Venus, sabe también del poder de la belleza en la expresión, y cuando se decide a intervenir, lo hace con palabras que pesan más que el estruendo vacío del arrogante. Sus frases tienen la contundencia de la verdad dicha sin adornos, la firmeza de quien no necesita convencer para tener razón. La fuerza emocional de Tauro es un escudo invisible. A diferencia del prepotente, que muchas veces está a merced de sus propias tormentas internas disfrazadas de autosuficiencia, el taurino ha aprendido a cultivar una paz interior que no se negocia. Su mundo interno es un santuario que no se profana fácilmente. Allí cultiva sus valores, sus principios, su amor propio. Esa estabilidad emocional es clave en los enfrentamientos con energías avasalladoras. Mientras el otro se enreda en su necesidad de controlar o dominar, Tauro permanece en su centro, protegido por una calma casi mística. En un mundo donde el grito parece más fuerte que la razón, Tauro es la evidencia de que el poder más grande es el que no se ostenta. La seguridad taurina, construida sobre la base de logros concretos y consistentes, le da una ventaja insuperable, no necesita probar nada. El prepotente busca imponer su narrativa, a menudo con falsedades disfrazadas de autoridad, pero Tauro no se pierde en la palabrería. Él mira los hechos, los resultados, lo tangible. Y allí, en el terreno real, el taurino brilla con una luz serena pero invencible. Ha forjado su camino sin atajos, sin depender del favor ajeno, y eso le da una autoridad silenciosa que ningún discurso arrogante puede derribar. Su sentido del valor, tanto propio como ajeno, es otra de sus armas más potentes. Tauro no solo sabe cuánto vale él, sino que también detecta cuando otro intenta disfrazar prepotencia de liderazgo. Tiene un radar infalible para el respeto auténtico y para el abuso disfrazado de carisma. Por eso, cuando detecta a alguien intentando imponerse por la fuerza o por el miedo, se activa en él una defensa natural, la del que no tolera la falta de dignidad. Puede parecer lento en reaccionar, pero cuando lo hace, no hay vuelta atrás. Sus límites son firmes, claros, innegociables. Y ese límite, puesto desde la templanza y no desde la rabia, tiene un poder transformador que muchas veces obliga al prepotente a retroceder o a revelarse en su verdadera fragilidad. El espíritu taurino posee también una cualidad heroica poco reconocida, su lealtad. Esta virtud, cuando se activa en defensa de los otros, se convierte en una fuerza protectora gigantesca.
Tauro no solo se enfrenta al prepotente por sí mismo, sino también por aquellos que no pueden hacerlo. Se convierte en un bastión, en un guardián silencioso, en una muralla de dignidad que se alza frente al abuso. Su lucha no es ruidosa, pero es noble. Y cuando defiende a alguien que ama, no hay poder en la tierra que lo detenga. Su constancia se transforma en resistencia heroica. Y su resistencia, en victoria inevitable. En su esencia, Tauro es el guardián de lo esencial. De aquello que no se ve, pero sostiene. De los valores eternos que ningún grito puede silenciar. Y por eso su papel en el enfrentamiento con los prepotentes no es el de un guerrero impulsivo, sino el de un custodio firme del respeto, la armonía y la verdad. Su rol es el de quien no se arrodilla, de quien no cede su alma por evitar un conflicto, pero que tampoco provoca. Es quien sostiene el equilibrio cuando todo a su alrededor parece desmoronarse bajo el peso de la arrogancia ajena. Incluso su apego natural a la belleza, al confort, a los placeres sencillos y reales de la vida, se convierte en una forma de resistencia. Porque el prepotente, muchas veces impulsado por una profunda desconexión con el presente y con su cuerpo, desprecia lo sagrado del disfrute genuino. Tauro, en cambio, honra el arte de vivir bien, de cuidar lo que ama, de disfrutar de lo que construye. Esa capacidad de nutrirse de lo real lo hace inaccesible al vacío del narcisismo ajeno. Mientras el prepotente busca aplausos, Tauro cultiva jardines. Y esos jardines florecen incluso cuando el mundo ruge. No hay que olvidar que en el plano simbólico, el toro ha sido venerado por culturas ancestrales como emblema de fertilidad, poder terrenal, abundancia y temple. Enfrentarse a un Tauro no es simplemente enfrentar a una persona terca, es enfrentarse a la encarnación de las fuerzas más estables de la Tierra. Por eso, ante el prepotente, Tauro no necesita sobresalir, necesita permanecer. Y en esa permanencia reside su triunfo. Cuando la arrogancia se disuelve y la máscara del poder impuesto se cae, queda en pie el ser que no se movió por miedo ni por ira, sino por lealtad a su verdad interna. Ese es Tauro. Y es así como vence, sin estruendos, sin violencia, pero con una fuerza que no puede ser ignorada. Porque su victoria no se mide en aplausos ni en conquistas externas, sino en algo mucho más profundo, haber permanecido intacto, auténtico y en paz, mientras el mundo a su alrededor intentaba desmoronarse bajo el peso de la vanidad. Tauro, signo fijo de tierra, no solo es fuerza serena y determinación tenaz, también es sabiduría ancestral que fluye desde el corazón de la materia hasta la conciencia del alma. En su andar tranquilo habita una profundidad que muchos subestiman, pero que contiene el poder alquímico de transformar la hostilidad en respeto y la presión externa en estabilidad interna. Donde otros sucumben ante la amenaza o el atropello, Tauro se convierte en un guardián de lo sagrado, su paz, su tiempo, su dignidad. Uno de los dones más sublimes y menos reconocidos de Tauro frente a la prepotencia es su dominio del espacio. Sabe marcar territorio con una energía tan sutil como infranqueable. El prepotente intenta avanzar con atropello, creyendo que ocupar espacio es una muestra de poder, pero se encuentra con la firmeza invisible del aura taurina. Hay una energía gravitacional en el campo magnético de Tauro que impone límites sin necesidad de palabras. Su sola presencia es un recordatorio silencioso de que hay lugares donde la arrogancia no tiene cabida. Este dominio del espacio viene acompañado de una relación majestuosa con el tiempo. Tauro no se apresura porque su espíritu está sincronizado con los ritmos profundos de la vida, esos que no entienden de ansiedad ni de urgencia. Mientras el prepotente se ahoga en su necesidad de inmediatez, Tauro respira con el pulso del universo. Sabe que todo llega a su hora, y que nada real puede forzarse sin romperse. Su manejo del tiempo lo convierte en un estratega natural, no porque manipule, sino porque comprende que la paciencia es la más poderosa forma de sabiduría. En los enfrentamientos con la soberbia, es su espera silenciosa la que desgasta al enemigo. El prepotente termina revelando sus propias grietas en su intento desesperado de quebrar lo que no se rompe. Tauro es un signo regido por Venus, pero esa Venus no es solo arte y placer, es poder sensorial, es conexión con el cuerpo como templo de la verdad. Esa relación íntima con su fisicalidad lo convierte en un ser anclado, presente, enraizado. Cuando alguien intenta dominarlo desde el intelecto o desde la manipulación emocional, Tauro vuelve a su cuerpo, a su respiración, a su centro. Esa es su armadura. No se pierde en los laberintos mentales del prepotente, no se enreda en discursos vacíos ni en confrontaciones verbales. Su realidad está en el aquí y ahora, en lo que se puede tocar, vivir y sostener.
Y ese anclaje lo hace inmune a la arrogancia que se alimenta de ilusiones. En los momentos de tensión, cuando la presión del prepotente crece, Tauro activa otro de sus dones más enigmáticos, su mirada. Hay en los ojos del toro una fuerza milenaria, una claridad tranquila que desarma sin agredir. Esa mirada no desafía, pero tampoco se baja. Es una mirada que observa desde la altura de la dignidad, que evalúa sin miedo, que incomoda al que no tiene la verdad de su lado. Los prepotentes muchas veces caen en su propia trampa ante los ojos del taurino, porque se sienten vistos, desenmascarados. En esa quietud visual hay una sentencia: aquí no pasarás, aquí no mandarás, aquí no puedes hacerme dudar de quién soy. Tauro también posee una capacidad de regeneración emocional que lo convierte en un titán invisible. Puede que las palabras hirientes del prepotente lo toquen, que la hostilidad lo sacuda por dentro, pero su naturaleza terrestre lo lleva a procesar esas heridas como la tierra procesa el fuego, transformándolas en compost, en abono, en fortaleza. Tauro no olvida, pero tampoco se envenena. Transmuta. Se reconstruye sin prisa, sin drama, desde la profundidad. Y cada vez que lo hace, emerge más fuerte, más sabio, más consciente de su propio poder. Mientras el prepotente se desgasta intentando mantener una fachada, Tauro se renueva en silencio, enraizándose más hondo en su verdad. Cuando el nativo de Tauro desarrolla conciencia de su energía sagrada, su sola presencia se convierte en una bendición para los demás. Es una fuerza protectora, maternal, fértil, sólida. Frente a un prepotente, esa energía se eleva como una montaña entre tormentas, no para destruir, sino para ofrecer refugio a los que buscan dignidad y respeto. Tauro inspira a otros a mantenerse firmes, a no ceder ante el miedo, a defender lo justo sin necesidad de violencia. Se convierte en un faro de estabilidad, en una roca donde las olas del abuso se rompen sin causar daño. Hay un momento decisivo en el enfrentamiento entre un Tauro consciente de sí mismo y un prepotente desesperado por imponerse. Es el instante en que el toro decide levantarse, moverse, hablar o actuar con todo el peso de su energía acumulada. Ese momento, que puede tardar en llegar, es tan poderoso como irreversible. No hay retroceso, no hay negociación. Lo que parecía una resistencia pasiva se transforma en una fuerza imparable, como un terremoto silencioso que reconfigura el territorio. El prepotente, acostumbrado a que sus presiones generen resultados inmediatos, se encuentra con una muralla viviente que no solo lo detiene, sino que lo obliga a verse tal como es, frágil, vacío, desconectado. Tauro no necesita aplastar para vencer. Su victoria está en no haber sido doblegado. En haber mantenido su integridad intacta. En haber convertido el intento de dominación en una oportunidad para profundizar su propia verdad. Esa es la enseñanza épica del toro: no se trata de ganar el combate, sino de conservar el alma. No se trata de hacer más ruido, sino de habitar más profundamente la tierra propia. Y esa tierra, para Tauro, es sagrada. Allí cultiva sus sueños, su paz, sus relaciones verdaderas. Allí no entra cualquiera. Allí no pisa el arrogante sin ser confrontado por la firmeza de un ser que no teme al conflicto cuando hay algo noble que proteger. En ese santuario interno, el toro crece como un árbol milenario, lento, invulnerable, majestuoso. Frente a la prepotencia, que es hija del miedo y de la desconexión, Tauro se convierte en la manifestación viva de la autenticidad. Porque cuando alguien se conoce de verdad, cuando alguien ha caminado cada piedra de su interior, no necesita imponerse, simplemente es. Y ese ser auténtico es la mayor amenaza para quien solo sabe parecer. Tauro, en su forma más elevada, no solo resiste la prepotencia, la desarma, la trasciende, la transforma. Lo hace sin odio, sin venganza, sin estridencia. Lo hace siendo el mismo, plenamente, sin ceder. Y esa forma de vencer, silenciosa y fértil, es una de las más bellas y poderosas expresiones del alma humana. En la arquitectura invisible del zodiaco, Tauro representa uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene la civilización, la permanencia. En un mundo que gira vertiginosamente hacia la velocidad, hacia el estímulo constante, hacia la presión de rendir más y más rápido, Tauro se alza como una fortaleza inamovible. Su esencia desafía no solo a los prepotentes, sino también a las estructuras que los alimentan. Frente a una sociedad que premia la arrogancia disfrazada de éxito y la imposición como símbolo de poder, Tauro lleva consigo el fuego lento de lo auténtico, del mérito ganado a pulso, de la constancia que no necesita demostrarse. Esta energía,
tan profundamente enraizada en lo material, guarda sin embargo un código espiritual oculto. La estabilidad taurina no es solamente terrenal, es también un reflejo de la estabilidad cósmica. Como segundo signo del zodiaco, su misión no es solo construir en la Tierra, sino sostener el equilibrio energético entre el impulso creador del Aries que lo precede y la evolución mutable de los signos que lo siguen. Por eso, frente a las figuras que buscan controlar, dominar o avasallar, Tauro no reacciona con violencia, sino con un tipo de poder que es casi invisible para quien no ha afinado su percepción, el poder de no ceder su vibración. El prepotente, muchas veces motivado por inseguridades profundas disfrazadas de superioridad, intenta arrastrar a los demás a su frecuencia baja. Busca respuesta, reacción, sumisión. Pero el verdadero Tauro no cae en esa danza. Se mantiene en su frecuencia propia, y al hacerlo, obliga al otro a rebelarse. En esta elección silenciosa se esconde un acto de guerra espiritual. Es una guerra que no se libra con armas ni con gritos, sino con presencia. Una guerra en la que el campo de batalla es la energía misma. Tauro vence porque no entra al juego, porque no se contamina, porque elige la pureza de su intención por encima del deseo de aplastar al otro. La astrología otorga a Tauro una misión superior: preservar lo valioso, cuidar lo esencial, defender lo que merece durar. Esto no solo se refiere a bienes materiales o relaciones, sino también a valores. En tiempos donde muchos se doblan por aprobación, donde el prepotente avanza a base de sometimiento y miedo, Tauro sostiene la llama de la autenticidad. Es el guardián de lo que no se negocia. No porque no sepa adaptarse, sino porque sabe que hay cosas que no deben cambiar jamás: la lealtad, el respeto, la coherencia, la verdad. Su elemento tierra le confiere un poder que rara vez es comprendido por quienes viven desde la volatilidad. Esta tierra no es cualquier suelo. Es tierra fértil, es cuerpo sagrado, es templo interior. Tauro habita el cuerpo como una morada de lo eterno. Por eso, su contacto con lo sensorial no es superficial, sino profundo, casi ritual. El prepotente que intenta imponer desde la mente abstracta o desde la amenaza desconectada, no puede penetrar esa coraza orgánica. Tauro ha aprendido que quien vive en conexión con sus sentidos también vive en conexión con su alma. Y esa alma, silenciosa pero densa, no se deja arrastrar por fuegos artificiales. El carácter fijo de este signo, en su expresión más alta, no es terquedad. Es compromiso. Es lealtad inquebrantable a sí mismo. En los momentos donde la presión crece, donde todo parece ceder ante la fuerza bruta de la prepotencia, el nativo de Tauro se convierte en bastión. Su sola negativa a traicionarse es una revolución. No necesita levantar la voz para hacer temblar a quien pretende someterlo. Porque su no es un no desde las entrañas, desde la roca, desde el núcleo de su ser. Y en ese no se resume todo un legado ancestral de sabiduría encarnada. Hay también en Tauro una reserva emocional subestimada. Su sensibilidad, protegida por capas de calma, es tan vasta como un bosque. Esa emocionalidad no se expresa con facilidad, pero es intensa y firme. Cuando alguien intenta someterlo emocionalmente, chantajearlo o manipularlo con juegos psicológicos, Tauro recurre a una forma de inteligencia emocional casi telúrica. No responde desde el ego, sino desde el cuerpo. Se retira, observa, aguanta, y luego actúa con contundencia, sin arrebato, sin resentimiento. Su autocontrol es una forma de sabiduría antigua que le permite ver más allá del instante. Esta maestría sobre sí mismo lo convierte en un modelo para los que se sienten perdidos ante las presiones del mundo. Tauro enseña que no hace falta pelear todas las batallas, que no todo merece una respuesta inmediata, que a veces el verdadero acto de poder es permanecer firme mientras el viento del caos sopla con violencia. Su ejemplo inspira porque no se impone. Su liderazgo se manifiesta por presencia, por ejemplo, por coherencia. La conexión venusina de Tauro le regala también un amor profundo por la armonía. Pero no se trata de una armonía superficial, de esa que evita conflictos a cualquier precio. Es una armonía que nace de la justa medida, del equilibrio real, de la belleza que emana del orden interior. Por eso, cuando la prepotencia irrumpe como una disonancia estridente, Tauro actúa como el afinador del mundo. No se rebaja al mismo tono. Mantiene su melodía, y al hacerlo, crea un contraste que muchas veces hace evidente la fealdad de la arrogancia. No hay violencia en su oposición, sino estética. Y en ese contraste, lo bello termina exponiendo lo grotesco sin necesidad de nombrarlo.
El viaje de Tauro en esta vida no es el del conquistador que derriba murallas, sino el del constructor que edifica templos. Y cada vez que enfrenta a un prepotente sin perder su centro, está erigiendo un santuario invisible para los que vendrán. Está enseñando que se puede resistir sin odio, que se puede defender sin destruir, que se puede vencer sin humillar. Está transmitiendo un código de dignidad que se encarna en cada gesto, en cada pausa, en cada negativa rotunda pero serena. En las eras futuras, cuando las máscaras del poder se hayan caído y el mundo busque volver a lo esencial, será la energía taurina la que se recuerde como la fuerza que nunca se doblegó, la que sostuvo lo verdadero en tiempos de falsedad, la que alimentó la esperanza de una humanidad más firme, más real, más conectada con la raíz. Porque el alma taurina no solo desafía al prepotente, lo trasciende. Lo convierte en parte del terreno fértil desde donde germina la victoria del espíritu sobre el ego. La victoria del ser sobre el parecer. La victoria de la permanencia sobre el ruido pasajero del mundo. En los rincones más antiguos de la memoria estelar, Tauro fue designado como el centinela del valor profundo, aquel que no necesita declararse a gritos porque lo encarna sin fisuras. Allí donde otros signos tambalean ante la presión del ego ajeno, Tauro se mantiene como un roble cuya savia emana del contacto directo con la sustancia de la vida. En su interior no hay vacío, no hay carencia disfrazada de superioridad, hay sustancia, hay densidad, hay contenido. Y cuando la prepotencia golpea, creyendo que puede doblegar por presencia, descubre que frente a sí no hay alguien que duda de su lugar en el mundo, sino una entidad que ha construido su trono desde el barro y la piedra, con manos pacientes y espíritu incansable. El ritmo de Tauro es el ritmo de la tierra cuando germina. No acelera por capricho, no se sacude por la urgencia de otros. Su energía vibra al compás de una sabiduría silenciosa que pocos comprenden y que muchos temen. La prepotencia, en su afán de control, busca confundir la lentitud con debilidad, pero en la profundidad del tiempo taurino reside una fuerza tectónica. Es un tiempo que madura como el vino, que forja como el metal bajo la presión del fuego interno, que crece como las raíces que se expanden sin ser vistas, pero que sostienen todo lo que vive. Lo no dicho de Tauro, lo que se esconde tras su aparente calma, es una voluntad de hierro moldeada con el pulso de lo inevitable. El prepotente puede intentar imponer su ritmo, elevar su tono, inflar su pecho, pero cuando se encuentra con la voluntad taurina, percibe la diferencia entre quien quiere vencer y quien simplemente no será vencido. No hay necesidad de convencer, porque el nativo de Tauro no busca ganar la discusión, busca conservar la verdad. Y esa verdad no fluctúa con los vientos del poder, esa verdad habita en su centro y desde allí ilumina todo lo que toca. Tauro es también guardián del silencio. En un mundo saturado de ruido, en el que el prepotente se alza con discursos ensordecedores, la capacidad taurina de callar se vuelve un acto radical. No es silencio por sumisión, es silencio como escudo, como campo de resonancia. En ese silencio, Tauro escucha lo que el otro no dice, siente la vibración detrás de las palabras, comprende los miedos ocultos bajo el tono altivo. Y esa comprensión no lo debilita, lo fortalece. Porque cuando sabes de dónde viene la arrogancia, ya no te afecta, ya no te perturba, ya no te toca. Otro de los tesoros poco explorados del alma taurina es su memoria corporal. El cuerpo del taurino recuerda, guarda, registra. Y en los enfrentamientos con energías prepotentes, este cuerpo actúa como un radar infalible. Sabe cuándo retirarse, cuándo permanecer, cuándo resistir y cuándo avanzar. La corporalidad en Tauro es sabiduría encarnada. El prepotente, muchas veces desconectado de sí mismo, subestima el poder del cuerpo presente. Pero Tauro, al habitar su cuerpo con conciencia, proyecta una seguridad que no puede simularse ni fingirse. Es la seguridad del que ha hecho raíz. En esa raíz se anida también el arte de la construcción. Tauro no destruye para imponerse. Tauro construye, y lo hace desde lo más íntimo hasta lo más visible. Construye relaciones basadas en el respeto, vínculos tejidos con lazos de verdad. Construye espacios donde el alma puede descansar sin ser violentada. Y esa capacidad constructiva es también su mayor escudo contra la prepotencia, porque mientras el prepotente busca arrasar, Tauro sabe que lo más poderoso que puede hacerse ante la destrucción es seguir creando. Su visión a largo plazo es otro don que lo diferencia. Mientras el prepotente se obsesiona con el momento, con la victoria inmediata, con la imposición fugaz, Tauro piensa en el legado. Su alma mira hacia el horizonte con los pies bien anclados. No se desvive por la pequeña batalla,
porque su mirada está puesta en la obra mayor, su vida como testimonio de integridad. Y por eso no se deja arrastrar por el barro del conflicto estéril. No malgasta energía en discusiones sin sentido. Observa, evalúa, mide. Y cuando decide actuar, lo hace con todo el peso de la montaña que ha sido durante tanto tiempo. En esa montaña también habita el amor por lo simple, por lo esencial, por lo verdadero. Tauro no se deja encandilar por los fuegos artificiales del poder mal usado. Reconoce el oro falso de la soberbia desde lejos. Y prefiere lo sencillo, lo austero, lo real. Su conexión con la naturaleza le da un instinto certero para reconocer lo que es orgánico y lo que es impostado. Y ante un prepotente, esa capacidad de discernimiento lo protege como una coraza de sabiduría silenciosa. Porque nadie que no sea real puede permanecer mucho tiempo frente a un Tauro sin ser descubierto. Hay una conexión secreta entre Tauro y la dignidad. No se trata de orgullo ni de ego, sino de una dignidad serena, casi sagrada, que se manifiesta en cada acto, en cada gesto, en cada decisión. Esta dignidad no se negocia, no se discute, no se mendiga. Es la llama interna que lo mantiene erguido incluso cuando el mundo entero pretende doblarlo. Y esa llama, invisible para el arrogante, es precisamente la que lo consume cuando intenta someterlo. Tauro es la encarnación de la firmeza noble. Su andar puede parecer lento, pero cada paso es un acto de afirmación del ser. Y cuando se enfrenta a quienes buscan aplastar, su sola constancia se convierte en acto de rebelión. No hay furia en su respuesta, no hay necesidad de escándalo. Hay presencia. Y esa presencia, cuando se sostiene sin miedo, es más poderosa que cualquier grito. En los libros no escritos del destino, hay una línea que susurra que en los tiempos oscuros, serán los portadores de la estabilidad interna los que guiarán el renacer. Y entre ellos, Tauro será faro y raíz. Porque ha aprendido a resistir sin volverse piedra, a sostener sin quebrarse, a amar sin rendirse. Y en ese arte, el prepotente no tiene armas que sirvan. Porque ante la verdad encarnada, toda máscara cae. Y ante la presencia de un ser que ha hecho de su calma una armadura, la arrogancia se disuelve, impotente y sola, en el eco de su propio vacío. En la forja silenciosa del zodiaco, Tauro representa no solo la piedra que resiste, sino también la alquimia sagrada que transforma la resistencia en sabiduría encarnada. Su esencia está más allá del esfuerzo consciente, es una emanación natural de la tierra cuando ha sido bendecida por la paciencia y el tiempo. Mientras otros signos pueden buscar el enfrentamiento frontal, el nativo de Tauro sabe que existen formas más profundas de victoria. Su poder no es el del que conquista gritando, sino del que vence perseverando. En ese saber ancestral habita uno de los secretos más poderosos frente a la prepotencia, no dejarse definir por ella. Tauro conoce, sin que nadie se lo enseñe, que la identidad verdadera no se mide por el volumen de la voz ni por la cantidad de espacio ocupado, sino por la capacidad de permanecer inalterado en medio del estruendo. Su estabilidad no es pasividad, es una declaración espiritual: soy dueño de mí mismo. Frente al ruido de la arrogancia, frente a los golpes de la imposición, Tauro responde con presencia sólida, como la montaña que no se inmuta ante el trueno. Este gesto, aunque parezca simple, tiene una profundidad transformadora. Porque cuando alguien intenta avasallar y se encuentra con alguien que no huye, no reacciona, no se rompe, sino que se mantiene entero, su arma más letal se vuelve inútil. La prepotencia se alimenta de la respuesta del otro, sin ella, se marchita. La regencia de Venus sobre Tauro le confiere además un sentido estético y armónico que muchas veces es malinterpretado. No es una búsqueda superficial del placer o la belleza, sino una devoción profunda por el orden interno y la armonía sagrada del universo. Por eso, cuando se enfrenta a alguien que busca desordenar, controlar o imponer, su alma reacciona como un jardín que defiende su equilibrio. No es agresiva, pero tampoco cede. Porque sabe que el desorden de uno no debe convertirse en el desorden de todos. Así, el alma taurina guarda con celo su entorno, su paz, sus principios. Y lo hace no desde el miedo, sino desde una dignidad que brota como fuente subterránea, imposible de agotar. Hay también en Tauro una memoria intergeneracional, una conexión con los ciclos de la vida que lo vuelve inmune a las urgencias ajenas. Esta conciencia lo libera del miedo que gobierna a los prepotentes. El miedo a perder el control, el miedo a no tener la última palabra, el miedo a ser vistos como débiles. Tauro no teme a la pausa, no teme al silencio, no teme a no responder.
Porque sabe que lo que está bien plantado, no necesita moverse para crecer. Esta conexión con los ritmos naturales es una ventaja espiritual de incalculable valor. Cuando el prepotente intenta sacudir desde su ansiedad, se encuentra con alguien que ha hecho del tiempo su aliado. Y en esa relación con el tiempo, Tauro adquiere poder sobre su propia narrativa, sin permitir que nadie más la escriba por él. La energía de Tauro también habita en la constancia que trasciende el talento. Donde otros se desgastan en el intento de impresionar o conquistar por fuerza, el taurino triunfa por insistencia silenciosa. Sabe que toda obra verdadera requiere repetición, dedicación, concentración. Por eso no se desarma ante la crítica injusta o el desprecio del soberbio. Porque mientras el prepotente necesita validación externa constante, Tauro bebe de su propio manantial. Ese manantial no se agota porque proviene de su vínculo con la tierra, con lo real, con lo que perdura. No hay arrogancia que pueda competir con la profundidad de alguien que no necesita ser admirado para sentirse completo. Tauro posee una intuición práctica que lo guía como una brújula invisible. No es intuición emocional, como la de los signos de agua, ni intelectual, como la de los signos de aire. Es una intuición corporal, instintiva, que lo conecta con lo que es viable, lo que es sólido, lo que es verdadero. Frente a los discursos vacíos del prepotente, esta brújula lo mantiene centrado. No necesita argumentos interminables para saber cuando algo es falso. Su cuerpo lo siente. Y esa sabiduría encarnada es uno de sus grandes poderes ocultos. Porque no puede ser engañado por apariencias, ni arrastrado por ideas que no tienen raíz. Su sentido de la realidad es demasiado fuerte como para ceder ante la ilusión. El temple taurino también se alimenta de la capacidad de observar en silencio, de esperar sin desesperar, de resistir sin endurecerse. Estas virtudes no siempre son valoradas en un mundo que idolatra la inmediatez y la reacción. Pero en el arte de enfrentar al prepotente, estas cualidades son armas sutiles, casi invisibles, pero invencibles. Porque el prepotente espera una reacción. Se alimenta del conflicto. Busca la lucha. Y Tauro, al no entregársela, le niega su alimento. Así, el prepotente se vacía, se fragmenta, se disuelve en su propia necesidad de ser visto. Tauro, en cambio, se mantiene entero, y en ese mantenerse entero, se eleva. Otro aspecto poco desarrollado pero profundamente transformador del alma taurina es su capacidad para generar abundancia. No solo en lo material, que es el plano más obvio, sino también en lo emocional y espiritual. Tauro es capaz de convertir cualquier espacio en un refugio, cualquier vínculo en una raíz, cualquier momento en un ritual. Este don lo protege frente a las figuras tóxicas. Porque quien puede generar su propio bienestar no necesita someterse para conseguirlo. Quien puede sostener su mundo interior no necesita plegarse ante nadie. Esta independencia serena es el mayor desafío para quien intenta dominar, porque desarma el juego de poder desde su base. La nobleza de Tauro no está en las grandes gestas heroicas, sino en la coherencia del día a día. En el decir y hacer que coinciden. En el no transar con lo que sabe que es sagrado. Y esa nobleza, silenciosa pero feroz, es un escudo que ningún ego inflado puede atravesar. Cuando el prepotente intenta mancillar, manipular o desvalorizar, se encuentra con alguien que no necesita demostrar su valor, porque lo vive. Y ante eso, toda estridencia se vuelve ruido vacío. Tauro no responde con odio, no busca venganza. Solo sigue siendo. Y en esa continuidad radica su victoria. Este signo encarna la fuerza del amor propio en su expresión más tangible. No un amor narcisista ni artificial, sino un amor profundo, íntimo, enraizado en la certeza de ser parte de la creación. Tauro no necesita permiso para existir ni aprobación para persistir. Su ser es su verdad. Y en ese ser, encuentra todo lo necesario para resistir cualquier embate. La prepotencia puede venir en muchas formas, pero ninguna puede perdurar frente a alguien que ha aprendido a vivir desde la raíz, desde el centro, desde el alma. Tauro es, al final, el recuerdo viviente de que la victoria no siempre se ve, pero siempre se siente. Que no siempre gana el que más ruido hace, sino el que más firme se mantiene. Que el verdadero poder no se impone, sino que se encarna. Que nadie puede arrebatarte lo que has sembrado en tu interior. Y en esa verdad, silenciosa y fértil, radica la fuerza invencible de quienes han nacido bajo el signo del toro. Porque donde el prepotente ruge, Tauro permanece.
Donde el otro se impone, Tauro construye. Donde el mundo se fragmenta, Tauro sostiene. Y en ese sostener, salva lo que vale la pena ser salvado.